también a nuestra próxima invitada, vamos a analizar el drama de los pacientes renales que están siendo obligados a migrar a otros centros de diálisis tras una licitación nueva que hizo FONASA. FONASA, concretamente, a partir de este año, ha hecho que aproximadamente 1.300 personas que están trabajando ya durante mucho tiempo con un prestador de diálisis lo cambien a otro prestador, lo que trae, de acuerdo a los afectados, afectaciones emocionales, psicológicas y hasta riesgosas para la vida de los dializados. Por lo mismo nos acompaña acá Carolina Ávila. ¿Cómo estás, Carolina? Hola, muy bien, gracias. Claro que tú eres hija de una de las personas que está afectada, ¿no? Tu Sí, madre. es mi padre, sí. ¿Tu padre o tu madre? Sí, mi papá. Tu papá, perfecto. Sí. Claro, que una de las personas de este grupo de 1.300 que está viviendo este cambio de prestador. Y también de manera telemática está Cristian Soto, que es paciente renal, que también nos va a entregar su testimonio a partir de esta realidad. ¿Cómo estás, Cristian? Un abrazo para ti. No, hola, un gusto. ¿Cómo están ustedes por allá? No, muy preocupado por todo lo que está pasando, por esta licitación que arrancó el 12 de julio del 2021. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia, Carolina, lo que significa este cambio, cómo lo tomó tu padre en este caso, y cuáles son las afectaciones particulares que pueden deteriorar la salud de las personas que son cambiadas de centro. Mira, para nosotros ha sido un cambio súper radical en el sentido de que ellos llevan muchos años, mi papá lleva 7 años, Cristian lleva 38 años, entonces este cambio tan radical y de forma tan intempestiva les ha traído problemas socioemocionales. A nosotros como familia también nos trae un trastorno, porque el centro donde lo cambian, aparte del lugar físico que es más lejano, mi papá tiene movilidad reducida, es minusválido. Entonces, aparte de todo lo emocional, porque él ha tenido pésimas diálisis estos últimos tiempos, a raíz de todo esto, al enterarse de que se cambia a un centro, de que efectivamente ni siquiera él lo han contactado, porque él está en el limbo en este momento. O sea, a FONASA le cambió una dirección, pero hoy él está, de ese centro nunca lo han contactado. Perdón. Entonces, para él ha sido un tema. ¿El tratamiento de diálisis lo necesitan hacer cada cuánto tiempo? 3 veces a la semana, 4 horas diarias. Ya, entonces, ¿está yendo a ese lugar o sigue en el...? Sigue en Indisa, Ya. sigue en la clínica aún todavía, Ah. dializándose, como Cristian es compañero de mi papá. Pero muchos de ellos están siendo afectados por el tema de que los han cambiado intempestivamente. Las diálisis son relaciones de confianza entre el paciente y el médico tratante que está en el centro asistencial, que en este caso es la clínica, y las enfermeras, porque tienen que conocer no solamente sus fístulas, sino que mi papá se dializa por catéter, que es peor aún porque eso se puede infectar. Entonces, el realizar el cambio significa un problema no solamente para él, porque va a tener que llegar a donde nadie lo conoce, donde nadie conoce su historia, donde además está muy comercializado, porque acá en la clínica son poquitos pacientes, allá son por turno muchos más pacientes, donde está más masificado el tema, está más comercializado y la atención no es tan personalizada. Las personas que atienden ahí van rotando, me refiero a los enfermeros, van rotando continuamente. ¿Qué significa la rotación de un personal para un paciente de diálisis? El no conocer al paciente. El realizar pésimas diálisis. Esas son investigaciones que ustedes han hecho acerca de Sí, ese nuevo lugar, porque al final no exacto. han ido todavía No, como pacientes. pero sino yo que sí he ido hecho a indagar el lugar. Sí, he ido a verificar el lugar, he ido cómo se presenta el lugar. Como familia preocupada, como claro. familia, claro, porque obviamente me preocupa el tema dónde va a estar mi papá. Claro, y para los que nos están escuchando, que al final uno escucha la palabra diálisis y uno entiende algo del sistema renal y la necesidad de hacer esas cosas cuando hay insuficiencias renales, pero ¿Qué es lo que se sabe cómo... ¿Qué es lo que significa la diálisis? Sí, realmente, Ya. me digo a punto de vista más bien personal, porque uno puede entender biológicamente, uno puede entender en términos médicos, pero sí, como lo que está contando es una cuestión muy personal, muy Sí. La diálisis, íntimo. Sí, es súper. La diálisis es sacarle las toxinas y la orina al paciente, porque ellos no orinan y no liberan, efectivamente, como no orinan, no liberan las toxinas. Entonces eso es lo que hace la diálisis, cambiarle su sangre, oxigenarla y sacarle todo lo que son las toxinas y la orina.
para que ellos puedan tener un funcionamiento normal y no se intoxiquen. Esa es la diálisis. Y es por eso que estos pacientes requieren de esos tratamientos, Claro. porque si no tienen esos tratamientos, simplemente se mueren. Sí, por supuesto. Pero ahora, en lo personal, cuando dices de la atención personalizada, es que ahí Es que físicamente lo que tiene que hacer un enfermero. Lo que pasa es que yo entiendo lo que va. Cuando habla de atención personalizada se refiere a el conocimiento que tienen los operarios de la clínica del paciente, Exacto. la atención y también la acogida emocional que el le pueden apego, brindar, el apego que se ha genera. creado durante los años, porque cambiarlo así intempestivamente es más. Este nuevo centro creó un cuarto turno que a mi parecer es descabellado, porque se creó un cuarto turno de las 9 de la noche a la 1 a.m. Entonces, pongámonos a pensar que hay personas mayores que no cuentan con movilización. Imagínate cómo llega esa persona a ese centro, cómo se retira de ese centro, qué trastorno le va a traer no solamente al paciente, sino que también a su familia. Totalmente. Bueno, aprovechemos a Cristian que está ahí, que es paciente, que vive este drama. Entiendo que tú eres paciente renal, Cristian, por más de 30 años, ¿no? Sí, yo empecé de los 8 años a dializarme. O sea, yo nací desde chico, nací monorreno, empezando Ya. que nací con un puro riñón. Entonces ya a los 8 meses de edad, ellos me detectaron que tenía insuficiencia renal crónica. Ya cuando pasó el tiempo, que ya era muy chico, a los 4 años, 5 años, mira, me empecé a dializar, y a los 7 años me trasplantaron del riñón. Mi papá me dio el riñón, ¿Ya? bueno, me duró 1 año y medio, ¿sí? Muy Un año y poquito, medio, muy y poquito. después lo rechacé y de ahí empecé a dializarme. Oye, ¿y cómo ha sido esta experiencia? Porque yo entiendo también de que la diálisis te ha permitido la supervivencia, pero esto implica un desgaste también a medida que se van acumulando los años, consecuencias y limitaciones físicas, porque nada es tan perfecto como el órgano. Nada te va a provocar una limpieza como la del riñón. Entonces, yo sé y conozco casos de gente que a medida que se alarga la diálisis, va comenzando a sufrir también un deterioro físico. Sí, o sea, yo, por mi parte personal, yo tengo mis huesos ya hechos verdes, o sea, mis rodillas ya las tengo todas chuecas, como dice, mis manos están descalcificadas por los años. Entonces, igual con el tiempo se deteriora el cuerpo físicamente, ¿me entiendes? Entonces, es algo muy complejo para uno, porque uno es que llega hasta lucha, que hace, entonces, mucho el peso que uno lleva, y la carga de uno. Oye, Me encima con lo que está pasando ahora con los cambios de centro, es algo terrible para nosotros, para mí totalmente. especialmente, porque yo llevo tanto hoy en día, 38 años, me van a cambiar a un centro que yo no conozco, que no conoce mi historial médico, que con el tiempo yo he tenido otras limitaciones que como la presión, que a mí me baja mucho la presión en día. Nosotros estamos hablando de 60, 90, he llegado a 40 de presión. Entonces imagínate, si yo me voy a un centro que no me conocen y me baja la presión de ese tipo, ¿qué van a hacer? Me van a enviar al hospital y directamente a la UCI. En cambio, a mí, aquí en la clínica, a mí me conocen mi historial médico, saben cómo proceder cuando a mí me baja la presión, saben cómo actuar, ¿me entiendes? O sea, no hay que llegar y cambiar de la noche a la mañana. Por supuesto. Más encima, como decía Carolina, el centro de diálisis, el centro, pero, escucha, ¿cómo te puedo decir? Malo, el pésimo de malo. ¿Cómo será que este sistema tiene que dar su frazada y para taparse su frazada y más encima algo para que no sé, por las sábanas, o sea, algo en elástica, ¿sí? O sea, llevar su frazada, llevar una sábana para taparse. Yo te digo porque mi papá también se dializa. Mi papá se dializa en el bloqueo de Budahuel. Y él tiene que llevar su frazada y su sábana para taparse. O sea, con eso digo todo. Y allá en Condes es lo mismo. O sea, en todo el centro de Condes, de Ñafloqués son todos iguales, todo lo mismo. Oye, ¿y te queda más lejos el otro centro, por ejemplo? ¿Cómo cambia tu rutina frente a eso? O sea,
Mira, de un centro a otro, de un centro a otro centro, con muchas diferencias en todo sentido. Primero, tecnológicamente. Segundo, el agua que ellos ocupan. Tercero, el trato que a uno le dan, un pésimo trato que dan, ¿cachai? Los dializan mal, 3 horas, 3 horas 20 con suerte. El turno que le dan a los pacientes, cuarto turno, imagínate gente que no tiene movilización, porque supuestamente la licitación no va con movilización ahora. La gente que no tiene auto, ¿cómo lo hace? La gente que tiene, imagínate la gente de tercera edad. Menos mal, gracias a Dios, que yo tengo cómo movilizarme, pero si yo no tuviera, ¿cómo lo hago? No, sí, es verdad, por eso en el fondo para todo es un drama. Te preguntaba a ti, tú tenías la facilidad de movilizarte, te quedas más lejos, ya he comentado todas las externalidades negativas de este cambio. Les cuento que FONASA también hizo una defensa de lo que ellos han hecho. Hablan de que en Chile hay 22.000 pacientes que se dialicen y solamente se han visto afectados 1.300. Pero 1.300 es un número importante también, Carolina. Y por supuesto que me gustaría también que tú nos contaras, y aparte lo has relevado, pero lo has revelado, pero de cómo cambia la rutina de tu padre a partir de estos cambios, de estas modificaciones, y de qué cosas tendrían que hacer ahora que antes no hacían producto de estas modificaciones. A nosotros es tremendo este cambio porque aparte de la tristeza de saber dónde él va, que son muchos pacientes que están hacinados porque no han medido el tema COVID, lo que dice Cristian, no tienen sábana, no tienen frazadas, porque hay que tomar en cuenta que en tiempos de invierno hace frío en esos lugares. Esos lugares tienen restricciones en el sentido de que no pueden tener aire acondicionado encendidos porque los catéteres se pueden infectar y una serie de restricciones que se deben presentar. Ahora, él personalmente con movilidad reducida, para nosotros nos genera un trastorno el llevarlo, el traernos, porque a nosotros nos queda mucho más lejos. El tema de su el tema socioemocional, porque él se siente bastante afectado con todo esto, le ha traído un tema un tanto depresivo, angustia porque él aún no sabe. O sea, nosotros sabemos que la dirección, y la supimos porque se cambió en FONASA, ni siquiera porque a mí la enfermera me dijo, tu papá tiene que ir a Condel con Rancagua. Y yo digo, Condel con Rancagua, yo puedo recorrer todo Condel con Rancagua, ¿no es cierto? ¿A qué hora se tiene que presentar? ¿En el mismo turno? No lo sé. Y yo he llamado al centro, me dice ella, y no tengo respuesta. Entonces a mí no me puedes cambiar a un centro a mi papá donde tú me tienes que estar, me haces ir todo un santo día, ¿no? ¿Sí o no? Un momento, Carolina, solo para entender que dijiste que tu papá lleva 7 años en esto. Sí, 7 años llegó yendo al mismo lugar, a la clínica. Al mismo lugar, al prestador que tiene actualmente, donde lo acogieron muy bien. Asignado originalmente por FONASA. Claro, porque mi papá, su historia es bien triste en el sentido de que mi papá fue diagnosticado en un proceso de cáncer de grado 4, que nunca fue cáncer grado 4, era problema renal. Un mal diagnóstico. Entonces, después de que fue diagnosticado, estuvo hospitalizado en la clínica y luego de eso quedó afortunadamente en la clínica, donde lo acogieron bien, donde lo conocían, donde aprendieron a conocer su tema patológico, se operó, se puso su fístula. Nosotros en un principio lo acompañábamos todo el día, 2 meses estuvimos en su periodo de adaptamiento. Entonces ha sido un tema bastante complejo porque él es adulto mayor. Y ahora nos genera tremendamente un trastorno porque imagínate que él se dializa por catéter y que no lo conozcan. Imagínense lo mandaran al cuarto turno porque como no tienen capacidad, lo mandan a ese cuarto turno de 9 a 1 a.m. ¿Qué trastorno nos va a traer a nosotros como familia cuando las personas normales empiezan a funcionar a las 8 de la mañana? Y nosotros, por decirlo, con él hasta la 1, 2 de la madrugada, porque en ir a buscarlo, en ir a dejar, dígame usted, ¿a qué hora? Pero ¿cuándo tiene que hacer esa transición? Porque en este momento eso es hasta el 1 de febrero que dio la holgura FONASA en un comunicado,
que Finalmente dice... les llegó la información. ¿Han logrado conversar con alguien de FONASA más allá de esa No, notificación? mire, yo he elevado estas solicitudes, yo las he canalizado con bastantes personas, con diputados, le he escrito a un montón de personas que pueden ser bastante influyentes y la verdad que no he tenido ninguna respuesta al día de hoy. Y llevo bastante tiempo canalizando este tema con distintos diputados y la verdad que no hay respuesta. No hay ninguna respuesta por parte de FONASA qué va a pasar, o sea, cómo se van a reubicar, dónde vamos a quedar con los pacientes. Solamente llegó esa notificación que dice el 1 de febrero. El 1 de febrero usted se cambia y ojo, usted se cambia ¿cómo? Porque nosotros, en mi caso y en muchos casos de los pacientes no han sido contactados. Entonces, ¿dónde usted se reubica si ese centro está saturado con pacientes al límite? No podemos esperar una atención todo un día. No sé si me entiende cuál es la problemática de esto. Sí, totalmente. Yo me imagino comparte también el mismo drama, Cristian, nos has expresado también tus dificultades para absorber esto. ¿Espera algo distinto? Yo sé que hoy día no hay respuesta, hay un portazo en la cara, una declaración escrita a través de redes sociales, pero ¿cuál es el llamado que le podría hacer toda la gente de FONASA en este minuto, hablándole de paciente al órgano que debiera cuidar y resguardar que los servicios de salud estén acorde a tus necesidades? Mira, yo lo que les puedo decir que ellos vean lo que uno pasa, ¿me entienden? O sea, lo que uno... ellos no saben lo que están metidos 4 horas en una máquina de diálisis y ellos no saben cómo uno sale, ellos ven la parte de ellos. Yo lo único que les pido es que tengan un poco más de conciencia, un poco más de empatía con el paciente, ¿me entiendes? Porque y que esto que lo paren ahora ya, porque hay mucha gente, como dice Carolina, adulto mayor como su padre, como el mío, que mi papá no puede dormir en la noche porque donde él va a caer en un centro también súper malo y me incluyo yo porque yo igual la noche no puedo dormir, ¿cachai? Porque de irme a un centro que no conozco, a un centro que estoy, o sea, yo lo único que pido es que todo esto se acabe ya y que, o sea, nosotros le vamos a agradecer porque algo que no se explica porque ellos no saben lo que uno pasa, como te repito, ellos no saben lo que uno pasa 4 horas ahí pegado, ¿me entendí? Ellos no están en una oficina escribiendo y cosas así, entonces lo único que pido yo es que todo esto se calme luego ya, porque si no va pasando a mayor en un sentido, ¿en qué sentido? Que puede fallecer algún paciente en un centro, en cualquier forma, ¿me entendí? Llamar a diálisis o ¿cómo se llama? Puede ser van a saber tú, entonces es algo que ya se tiene que parar y que el Ministerio de Salud y FONASA se tomen el charco de la Junta y se junten y digan ya sabes que esto se para por este motivo, porque el que sufre es uno y la familia que está detrás, no ellos no sufren. Entonces eso es lo que yo les puedo decir, porque igual sufre, la Carola también sufre, el papá también sufre, ¿sí? Entonces esto es una cadena de sufrimiento. Entonces imagínate, yo 38 años, cambiarme a un centro, como te digo, que no me conoce nadie, o sea, yo me voy a morir en ese centro. Y yo le digo ahora, textualmente a FONASA, le digo, yo no me cambio a FONASA, no me cambio de centro, y si me quieren sacar del centro, me hace que voy a encadenar al centro que estoy, voy a encadenar. Entonces, no, yo no me no me voy, y no voy, ya dije a la enfermera, yo no me voy de aquí, no me voy. Así que yo, por nada, a mí si me van a atacar, no sé, me sacarán muerto, pero vivo no me sacan. Bueno, Cristian, yo te invito también a cuidar tu salud, a tomar las medidas de acuerdo a lo que te digan tus médicos también, no extremar la resolución de este conflicto, que esperemos tenga solución. Te quiero agradecer también, Carolina, a ti, Cristian, por el contacto. Y el reportaje respecto a toda esta problemática está en nuestro sitio web alojado en La Voz de los que Sobran para conocer más detalles, y ahí está perfectamente explicado cada una de las aristas que tiene esta situación. Muchos cariños para tu padre también, Carolina. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos invitado, por habernos dado la instancia de haber alzado nuestra voz de esta manera, de una manera muy linda, para sensibilizar y que las autoridades logren empatizar con nosotros. Ha sido un camino duro, difícil,
Me emociona porque llevo mucho tiempo en esto. He golpeado muchas puertas, y ustedes no saben todo el camino arduo que ha sido. Y ojalá lograr nuestra acogida, que es el tema de no cambio. El cambio radical de un paciente genera conflicto en el sentido de sus tratamientos y es su vida. Atentamos contra la vida de esos pacientes y lamentablemente las autoridades licitaron productos, no vidas. Están acostumbradas a licitar productos y esto no es postventa. Esto es, si usted no se conecta, se muere. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué un cambio tan arbitrario y solamente con FONASA? Porque curiosamente las ISAPRES siguen funcionando y el auge cubre lo mismo en FONASA que en ISAPRE. Entonces también sería un acto un tanto discriminatorio. ¿Por qué los pacientes de FONASA tienen que vivir actos discriminatorios? Porque este sistema los condena y las autoridades lamentablemente no hemos recibido respuesta, porque yo he golpeado muchas puertas de distintas personas, de distintas autoridades, y acá estoy sin ninguna respuesta. Y lo que busca fundamentalmente es el no cambio, para que el pueda simplemente seguir como se ha ido hasta ahora, atendiéndose y recibiendo diálisis de la persona el que ya revertir conoce. esta situación, porque si FONASA tiene para pagar un centro, su asistencia en un centro que es externo, porque ni siquiera es del Estado, ¿por qué no puede pagar en la clínica? ¿Se fija? Si está pagando un centro porque ni siquiera es de ellos, o sea, yo ahora le creo si usted me dice, no, es que nosotros como Estado tenemos centros propios porque vamos a abaratar costos, distinto sería. Pero va a pagar un centro que además también es privado. Y adjudicó una licitación de Arica Punta Arenas, el único centro, porque quedaron 29 fuera, y el único que cumplió con las licitaciones fue Nefrocare. Entonces, tampoco concuerda lo que realmente las autoridades, cómo han licitado, ¿se fija? Claro. Hay un tema de trasfondo acá, que necesariamente... O sea, hay un escándalo mayor en esto, que es las condiciones de todos los pacientes que están operándose en ese centro. 1.300 no fueron afectados por esta problemática de un De total cambio, 22.000. de traslado, pero de están traslado. todos los demás en este centro que no sirve. Claro que sí, es verdad, es Sí. mayor ese problema. Pero Carolina, empatizo contigo, te abrazo a la distancia de tu padre muchas también, lo mismo gracias. Cristian, y de verdad, gracias por su testimonio y por estar hoy día con nosotros. Gracias, Y muchas ojalá gracias. que tenga éxito con la lucha para Gracias mantener por la plata de haber, su papá. le agradezco de verdad. Y pucha, de verdad, un abrazo y qué rico que nos hayan escuchado y haber podido elevar la voz por muchos, por todos los pacientes, que la verdad ellos son los que sufren este tema. Cristian, le agradezco también a usted, Sí. un abrazo. Chao, Cristian, nos y vemos. Gracias por todo. Chao, chao. Chao. Que estén muy bien, hasta luego. Ahí estaba Carolina y Cristian, por supuesto. Con este drama, recordemos, el reportaje está disponible en La Voz de los que Sobran, con todos los antecedentes, y emplazamos también a FONASA para que entregue una respuesta mucho mejor de la que ha hecho a esta altura, sin lugar